pues invitarlos, ¿no? Invitarlos como siempre lo he realizado. Invitarlos mañana, bueno, como ustedes ya bien lo han sabido, si no lo conocen, pues lo saben, bueno, lo van a saber. Entonces, el día de mañana, a eso el miércoles, en este caso, 22 de septiembre a las 10 de la mañana, pues bueno, formo parte de un programa, soy el conductor de un programa que se llama Evolucionando en la Ciencia. Y ese programa, pues bueno, es de una otra manera dar a conocer las investigaciones que hacen los investigadores, valga la redundancia, los divulgadores o los científicos que hay aquí en el Tecnológico de Celaya, los cuales están haciendo indagaciones, pues investigaciones de punta, de una otra forma, en sus diferentes líneas de investigación y áreas. Entonces los invito, ¿no?, a que mañana nos hagan favor de acompañarnos en este programa que pues, la verdad es muy agradable el estar ahí al pendiente de ello. Pues por si gustan, ahí los espero que sintonicen XHIT Celaya, Radio Tecnológico de Celaya, en el 89.9 de FM, y pues bueno, después pueden escucharlo a través de la plataforma de Spotify. Ahí también pueden buscar Radio Tecnológico de Celaya, buscan el episodio número 2, relacionado a la evolución de la ciencia, ¿no? Vamos a ver un tema que tiene que ver con la calidad de la energía y, lógicamente, con las energías renovables, ¿no? Entonces, por si gustan, pues ahí los espero, ¿no?, el día de mañana. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿no? Que bueno, antes de que se me olvide, les presento aquí a este jovenazo que no se mueve, que está en pie de lucha, ¿no? Él no descansa, siempre está con los ojos completamente abiertos, no parpadea, pero pone una atención que olvídense, ¿no? Entonces, pues el famosísimo lince de madera que ahí nos hace el favor de acompañar. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema de óptica. Y pues en este caso el tema de óptica tiene muchísima relación con lo que es la luz, ¿no? Y para eso, como ustedes bien saben, la luz, pues bueno, en este caso nosotros pues debemos de conocer, porque a final de cuentas la luz se desplaza a una velocidad pues muy rápida, en este caso a 3 por 10 a la 8 de metros por segundo. Entonces estamos hablando que son más de 3 millones, ¿sí?, de metros por segundo. Entonces es algo impresionante, ¿no? Que hay un caso de alguien que hizo esa medición, que les voy a pedir que si alguien nos puede ayudar a investigar quién fue el que descubrió o el que se dio cuenta que la velocidad viaja a esa velocidad. Por favor, se los voy a agradecer que nos lo compartan a través del chat, o si alguien desea levantar su mano y decir, profe, pues yo ya tengo esta información, pues con todo gusto, ¿no? Entonces, dentro de la óptica, como pudimos ver en anteriores intervenciones, mencionamos que dentro de la física, la clasificación de la física, está un tanto lo que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica. En este caso, la óptica se encuentra dentro de la parte de la mecánica cuántica, de la mecánica clásica o física clásica, ¿no? Entonces, o moderna, que también así se le conoce como tal. Entonces, ahí es donde vamos a partir desde ese inicio, y de ahí, obviamente, pues tenemos que hacer mención de que existen diferentes tipos de óptica. En este caso, la óptica geométrica, y de ahí podemos ir haciendo una investigación un poquito más amplia con respecto a otros temas, ¿no? Pero en realidad la física, de una otra forma, pues tiene que ver, parte medular de ello es lo que comentamos a un principio, todo lo relacionado a la luz, en la cual, pues bueno, es su fuente, ¿sí?, su pilar importante, pues la luz. Y de ahí, pues bueno, surgen una gran cantidad de fenómenos, como ya hemos visto, lo que es el rayo láser, en el cual tiene muchas aplicaciones en la medicina, ¿sí?, para cortar metales, para cortar incluso piel humana, y entre otras cosas, ¿no?, en relación a operaciones, muchas cosas que podemos ir investigando en relación a esa definición de la óptica, ¿no? Si alguien nos puede hacer favor de compartir una definición, ingenieros, no estaría nada mal. ¿A qué se refiere la palabra óptica? ¿O qué es óptica? Si alguien nos puede apoyar allá desde sus hogares y proporcionándonos esa definición, ¿qué es óptica? Y si existe alguna clasificación, pues lógicamente también de ella, ¿no? Óptica geométrica, óptica, ¿qué?, médica, también puede existir. Adelante, ingenieros. Si alguien nos puede ayudar, por favor, lo voy a agradecer mucho. ¿Quién dijo yo?
Estamos en eso, profe. Ok, perverso. Me parece más que excelente. Sí, entonces, sí, adelante, alguien nos puede escuchar. Yo, profe, Adelante, permíteme. que la ciencia que estudia la luz es una de las ramas más antiguas de la física. A ver, vamos a... Divide en dos ramas principales, la óptica geométrica y la Ajá. óptica física. Geométrica. ¿Y qué Y más? óptica física. Y la física. Dice que la geométrica se considera que la luz viaja en línea recta, mientras que la óptica física, la luz se considera como una onda electromagnética. Ok. Déjenme ponerlo de este lado. Entonces aquí estamos hablando de la óptica física. Así lo voy a representar aquí. Óptica. En este caso es óptica física. ¿Sí? Y la otra es la óptica geométrica. Geométrica. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición de la óptica física, nos dice que la luz, esa sí es como, se considera como una onda electromagnética, ¿no? Y en el caso de la geométrica, ingeniero, si nos puede compartir su definición, por favor. ¿A qué se refiere la óptica geométrica? ¿A que la luz? La luz viaja en línea recta. La luz viaja en línea, en este caso recta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esas dos definiciones que de otra manera nos permiten enfocarnos. ¿Y qué es la óptica? Si alguien nos puede apoyar a encontrar una definición de óptica, se lo vamos a agradecer mucho. Por favor, ingeniero. ¿Quién dijo yo? ¿Qué es la óptica? Por favor. Es la ciencia que ¿qué? Estudia la luz, el comportamiento de la luz. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién dijo yo? Adelante, ingenieros. Yo creo que es la ciencia que estudia la luz y las interacciones que se tiene con el medio ambiente, por así decirlo. Ok. No sé si sea correcta, pero es más o menos lo que yo entiendo. Estudia la luz y las interacciones. Ajá. ¿Y sus interacciones? Sí, sus interacciones. Supongo que también sus propiedades debe estudiarlas. Sí, tiene que ver con eso. Okay. Bueno, vamos a poner, incluso puede haber otra definición todavía un poquito más compleja, ¿no? Pero adelante, si alguien encuentra algo más, por favor, háganosla saber, ¿sale? Mientras déjenme buscar aquí algo de esta información. De hecho, aquí tengo bastante material, pero pues la idea es que también ustedes nos hagan favor de participar. Yo creo que ese es el objetivo de esta clase, de participar y de una otra manera, pues encontrar parte de esas definiciones, ¿no? Me dice que es la página 386. Vamos a encontrar aquí otra definición. Que nos dice lo siguiente: óptica. Bueno, es óptica geométrica, básicamente se enfoca en eso. ¿Sí? Dice, es el estudio de la luz, se divide en tres campos: óptica geométrica, óptica ondulatoria y óptica de los cuantos. En este caso se refiere a la óptica geométrica, ¿no? Entonces es un ejemplo de óptica geométrica, óptica ondulatoria y óptica de los cuantos. ¿Sí? Que está hablando ya un tanto de lo relacionado a la física cuántica, a la luz que está cuantizada, ¿no? Ahí ya empieza a tocar ese tema. Por eso se menciona los cuantos, pero una definición
así de manera general, déjenme checar. Igual si alguien nos puede apoyar, pues adelante, ingenieros. Entonces los vamos a, cómo no agradecer. Ondas electromagnéticas. ¿Alguien más que nos ayude, ingenieros? Encontré una definición de óptica. ¿Quién dijo yo? Sí, adelante, ingenieros. Todo esto lo hago con el fin de ubicarnos, ¿no? Ese es el fin, ubicarnos y de ahí tomar como punto de partida para posteriormente empezar a hacer los ejercicios o ver lo relacionado a las leyes que establecen parte de esa información. Entonces, si alguien nos puede apoyar, pues la verdad no estaría nada mal, al contrario, nos va a apoyar de una manera muy amplia, ¿no? No, este material no tiene esa definición. No tiene esa definición. Vamos a ver este material, a ver si nos ayuda a encontrar esa definición que estamos buscando. ¿Es de la óptica? Óptica, sí, definición de la óptica. Ajá. Yo encontré que es una rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y su comportamiento. Ok. Básicamente, ¿verdad? Es algo parecido a lo que acabamos de escribir. Pero ahí incluyendo, como comentaba su compañero el ingeniero anteriormente, ¿no? Sus propiedades, ¿no? Que también es importante mencionar eso, ¿no? En este caso, sus interacciones. Aquí también podemos incluir sus propiedades, ¿verdad? De una otra forma, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tiene que ver con parte de esa definición de la óptica. Y así podemos encontrar muchas, por ejemplo, fíjese, dice, óptica se ocupa del comportamiento de la luz y de las ondas electromagnéticas. Podemos obtener una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de las propiedades de la luz, por ejemplo, aquí nos da un caso. Algunas aplicaciones en el diseño de dispositivos electrónicos como telescopios, microscopios, cámaras fotográficas, anteojos, el ojo humano. Y luego nos habla dice, la importancia de la óptica en la física, la ciencia y la ingeniería en general es grande. En este caso dice que se dedicarán a parte de este estudio, ¿no? Y por ejemplo, ¿de dónde viene la naturaleza de la luz? Bueno, Isaac Newton fue uno de los científicos que pensaba que la luz consistía en corrientes de partículas llamadas corpúsculos, entidades de fuentes de luz, prácticamente. Luego Galileo y otros intentaron sin éxito medir la rapidez de la luz, hasta que en 1665 comenzaron a descubrirse indicios de las propiedades ondulatorias de la luz. A finales del siglo, en este caso XIX, las pruebas de la luz en una onda habían llegado a ser muy convincentes. Bueno, y aquí habla también un poquito de James Clerk Maxwell, que habla sobre la parte que nos comentaban de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Dice que predijo que existía la existencia de ondas electromagnéticas y calculó la rapidez de propagación, en este caso de la luz, ¿no? Y ahí vienen algunos otros personajes que de una u otra manera pues tuvieron importancia en este tema que es tan importante en nuestros días, ¿no? Lo que es la óptica, y de ahí una gran cantidad de fenómenos y de casos que tienen sus aplicaciones. Bueno, pues eso es de manera general. Si alguien desea tomar alguna captura de pantalla, ingenieros, con todo gusto, háganos si son tan amables, ¿verdad? Para que tengan parte de estos ejemplos, ¿no? Y de todo eso que estamos hablando, que se relaciona ¿con quién? Con la óptica. Vamos a hablar de cierta manera en ambos temas, ¿sí? Vamos a hablar de ambos temas en esta unidad, ¿sí? Vamos a echar mano de todo eso, aunque sí son bastante extensos los temas, pero bueno, no importa, vamos a tratar de verlo de manera más general posible toda esta información. Bueno, entonces para eso vamos a hablar dentro de la óptica. Existe lo que se refiere a la reflexión de la luz y la refracción de la luz, como lo vimos en el video. Y adelante, ¿alguien desea comentar algo? Sí, vi que alguien abrió su micrófono. Profe, en internet está demasiado, ok, está mal.
Ok, sí, hombre, la verdad, una disculpa, no te preocupes. Recuerda que esta información se está grabando y en un momento dado, pues también la puedes reproducir en su debido momento. Ya después, terminada la clase, este video, pues lo cargo ahí al espacio que tenemos en YouTube, para que ahí puedas apreciar un poquito más esta información con toda la calma del mundo. Pero muchas gracias por informarme y mantenernos al tanto de lo que te está sucediendo, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, vamos a continuar hablando sobre la reflexión de la luz, ¿no? Entonces, voy a borrar permítame que tomarle una imagen por si alguien desea, en dado caso, como lo hemos estado haciendo, ya que luego tienen dificultades, entonces, déjenme tomar aquí una captura, una imagen para que ustedes tengan esta información allí como parte de su portafolio, ¿no? Ahí está. Entonces, chequenla por favor, ya subí esta información. Ok, bueno, entonces, continuamos. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de las leyes de la reflexión de la luz. Ese es uno de los temas relacionados con la óptica. Entonces, en este caso, la reflexión de la luz, así es como vamos a titular este tema. ¿Y se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. Okay, entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que se llama reflexión de la luz. Y en este caso, la reflexión de la luz tiene que ver un tanto con la ley de la reflexión. Y eso lo vamos a indicar de la siguiente manera. Entonces, voy a indicar aquí ley, en este caso, de la reflexión. Entonces, la ley de la reflexión tiene que ver de otra manera, en este caso, con determinados ángulos. Hay un texto, pero bueno, voy a omitir un tanto el texto para irme directamente a una imagen, a una figura. Entonces, en la reflexión de la luz, la podemos representar, yo tengo una superficie plana, como lo vimos en el caso del video, que ustedes el día de ayer tuvieron la oportunidad de estar viendo, que lo vimos aquí, que se los transmití a través de este medio de comunicación, en el cual nosotros tenemos un plano de referencia, lo puedo indicar de esa manera, y también vamos a tener un eje, que de hecho ese es un eje imaginario como tal, ¿sí? Es un eje imaginario, pero bueno, aquí a final de cuentas lo que tenemos es un espejo, ¿sí? Entonces eso se le conoce como, tenemos un espejo. Y en este caso tenemos un eje que le vamos a llamar eje normal, o la normal, que también lo hemos utilizado en otros temas. Ahí está. De tal manera que si yo, en este caso, en ese espejo, yo incido un rayo de luz, ¿sí? Ese rayo se le conoce como rayo incidente. Entonces hago esto y a través de una punta de flecha estoy indicando cuál es la dirección que está tomando ese rayo. Entonces a ese rayo se le conoce como rayo incidente. Ahorita me muevo para que puedan tener esa información. A eso se le conoce como rayo incidente, el cual va a incidir sobre el espejo, de tal manera que este eje normal es imaginario. Entonces, pero se toma como referencia como tal, para posteriormente observar que ese rayo incidente se va a reflejar en el espejo, y va a ser proyectado ¿hacia dónde? Hacia la otra superficie, en este caso del otro lado. Y eso se le conoce como rayo reflejado. Lo voy a escribir de otro color, en este caso de color azul, ¿sí? Entonces, a este rayo, en este caso se está moviendo ahora en otro lado, se le conoce como rayo. ¿Sí se alcanza a distinguir el color, ingenieros? El color azul, rayo reflejado. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces ahí tenemos, primeramente, para aplicar esa ley de la reflexión, tenemos que contar con un rayo de incidencia sobre un espejo, en este caso así lo estamos representando, y posteriormente ese rayo incidente se va a reflejar, y posteriormente vamos a tener, en este caso, un resultado que se le conoce como rayo reflejado.
Pero para eso va a existir un ángulo, y ese ángulo se le llama ángulo de incidencia y ángulo reflejado. Entonces tengo que indicarlo aquí. Este tengo un ángulo y este en este caso es el otro. Y ese ángulo prácticamente es el mismo, ¿sí? Ese ángulo prácticamente es el mismo, así en algunos materiales así lo consideran. Déjame checar aquí nada más esta nota que tengo por acá. Entonces, ese ángulo prácticamente es el mismo, nada más que, claro, obviamente se le denota con alguna letra del alfabeto griego, que puede ser beta, alfa, gamma, etc. Entonces hay algunos libros que utilizan el ángulo que se llama teta, pero del otro lado, viene siendo el mismo, pero le ponen algunos una apóstrofe, perdón, una pequeña comita, ¿sí? Para indicar prácticamente, pero es el mismo ángulo. Si recuerdan en el video que les mostré ayer, yo tenía una carátula, o sea, una mica, en la cual tenía prácticamente un círculo en el cual estaba graduado. Y en este caso yo les indicaba, bueno, voy a incidir un rayo de luz con un ángulo de incidencia, que es este caso, de 30 grados con respecto a la vertical. Y obviamente ese mismo ángulo, a la hora que se reflejaba ese rayo, se incidía sobre el espejo, el rayo reflejado prácticamente tenía el mismo ángulo que, en este caso, que el ángulo de incidencia, era igual al ángulo reflejado. Entonces, este ángulo que está aquí se le llama ángulo incidente. Ángulo incidente, y a este otro se le llama ángulo, en este caso, reflejado. En este caso, déjenme poner aquí, es ángulo que se llama teta prima, y acá le voy a poner que es el ángulo, simplemente el ángulo teta. ¿Sale? Ese es como se le conoce, ángulo incidente y ángulo reflejado. Sí, para que ustedes vayan tomando ahí un poquito de nota y que se vayan familiarizando con esta información que de una u otra manera tenemos ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, hasta el momento? De momento no, profe, todo claro. De mi parte no, profe. Sí, en vez de poner un texto, bueno, de hecho lo voy a poner, si alguien así lo desea, pero prácticamente la ley de la reflexión tiene que ver con esta imagen, de una u otra manera. En donde prácticamente los ángulos de incidencia y el ángulo reflejado son los mismos. Y así lo pueden encontrar en algunos ejemplos. Prácticamente nos dice que teta es igual a teta prima. Sí, entonces esa es parte de esa ley de la reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Prácticamente hasta ahí. Esa sería una manera de indicar. Y claro, lógicamente que la superficie puede cambiar. Este fenómeno normalmente, por ejemplo, ahorita que está lloviendo bastante, ustedes pueden ir a una playa, pueden ir a una laguna, y obviamente que van a observar que esa reflexión de los rayos del sol, pues inmediatamente nos encandila, por decirlo de esa manera, ¿no? Recordando que la luz es una gran cantidad de energía, o como lo llamamos ahorita, en este caso, de acuerdo a las definiciones, pues obviamente y reflejadas en este caso en esa superficie que es el agua, que esté estancada en una presa o en alguna laguna, pues obvio que nos va a encandilar, así es como se menciona la palabra, por decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Entonces dice que la ley de la reflexión expresa que para un rayo de luz que se desplaza en el aire, incida sobre una superficie lisa, el ángulo de reflexión, en este caso, así lo menciona, ángulo debe ser igual al ángulo de incidencia. Entonces ahí está prácticamente lo relacionado a esto, ¿no? Ingenieros, ¿alguna pregunta? Y esa es una característica, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo, en este caso, reflejado. Ese es para que de una manera vayamos entrando en ello, ¿no? Y también, bueno, aquí tenemos un espejo. Aquí estamos usando un espejo plano, ¿sí? Déjenme escribir una definición de espejo plano. Aquí lo voy a escribir. Y ahorita vamos a pasar a ver otro tipo de espejos. En este caso, primeramente es el espejo plano. Y el espejo plano, aquí voy a escribir como parte de esa información, proporciona
en este caso proporciona una imagen. Ahorita me desplazo para que puedan tener la información un poquito más clara. Proporciona una imagen, aquí lo llama así, derecha. Una imagen derecha. Una imagen derecha, coma, virtual, ¿sí? Coma, del mismo tamaño que el objeto. Del mismo tamaño que el objeto, coma, y simétrica. ¿Sí? Y simétrica del objeto. Y simétrica del objeto con respecto al espejo. Con respecto al espejo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos como parte de una definición si utilizamos un espejo plano. Dice que va a proporcionar una imagen derecha virtual del mismo tamaño del objeto y simétrica del objeto con respecto al espejo. Y eso tiene que ver un tanto con el espejo que estamos utilizando aquí en relación a la ley de la reflexión de la luz, porque es un espejo plano. Y ese espejo plano nos está proporcionando una imagen, y se fijan, aquí está el rayo incidente, entonces nos proporciona una imagen derecha, en este caso, ¿sí? En este caso derecha, y dice que es virtual con respecto a un plano, y es del mismo tamaño, en este caso que el objeto. Y es simétrica, aquí está el plano del eje normal, con el objeto respecto al objeto. Perdón, del objeto con respecto a quién, con respecto al espejo. Entonces, aquí esa es parte de la definición que tiene que ver con ese espejo que estamos utilizando. Aunque no le puse en un momento como tal, pero es un espejo plano. Esto que está aquí, de una u otra manera, esto viene siendo un espejo plano. ¿Vale? Ya está. Ok, ingenieros, ¿algún comentario? Déjenme, tomo una imagen para que tengan esta información ahí en el grupo. Por cualquier cosa, pues ahí tengan todos estos datos, ¿no? Listo, ya les compartí la imagen a través del grupo. Y ahorita continuamos con otra información. En este caso es un espejo plano, vamos a ver lo relacionado a los espejos, en este caso, los espejos esféricos, ¿no? Uno se le conoce como espejo cóncavo y otro espejo convexo, que eso tiene que ver, perdón, con la canción, ¿verdad? Que canta un personaje de la República de Brasil, y él pues prácticamente nos habla sobre esa canción, nos habla sobre un espejo cóncavo y otro convexo. Y si no, pues chequen la letra de esa canción, y está hablando de óptica, aunque él pues lo utiliza para, pues, parte de su canción, ¿no? Es espejo cóncavo o convexo. Qué cosa, ¿no? Bueno. Ustedes me indican, ingeniero, si puedo borrar, o ya hicieron su captura de pantalla, o están haciendo sus respectivas, escribiendo sus notas en algún cuaderno o en algún material que ustedes tengan, ¿no? Háganlo, por favor. De mi parte ya, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ya decía que ya nos indican que... Sí, profe, ya estuvo. Ok, perfecto. Entonces voy a pasar a borrar esta información para continuar con lo siguiente. Entonces ya indicamos un plano, un espejo plano. Entonces vamos a borrar esta información. La, 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 la.
¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver ahora lo relacionado a los espejos esféricos. Y dentro de los espejos esféricos existen los espejos cóncavos y los espejos convexos, ¿no? Entonces voy a escribir así como de una manera muy general parte de la definición que nos maneja este material en relación a los espejos esféricos, en lo cual nos va indicando qué contiene, ¿no? Entonces voy a escribir aquí espejos, en este caso espejos esféricos, ¿sí? Entonces los espejos esféricos dice que el foco principal nos indica que el foco principal de un espejo, en este caso, estamos hablando de un espejo esférico, que te lo voy a dibujar, de un espejo esférico es, en este caso, el punto, es el punto que se le conoce, es el punto que se conoce con la letra F, ¿sí? Por el cual pasan los rayos, por el cual pasan, en este caso, los rayos, por el cual pasan los rayos reflejados, de un haz de luz, ¿sí? De un haz, en este caso, paralelo, ¿sí? En este caso a un eje, y ese eje se llama doble X, XX, así es como se indica, ¿no? ¿Sí? En este caso, próximo a él, en este caso a él. Así es como vamos a hablar de un espejo esférico, ¿sí? Pero ese espejo esférico, de cierta manera, nos está dando que es importante lo siguiente. Tienen que tener un foco principal, que es donde va a intercedir, en este caso, el rayo, como lo menciona. El foco principal de un espejo esférico es el punto F por el cual pasan los rayos reflejados de un haz paralelo al eje X próximo a él. Y en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Y aquí nos habla de una característica muy propia, que es lo que vamos a analizar. Dice, en los espejos, ¿sí? En este caso cóncavos, ¿sí? En los espejos cóncavos, el foco, en este caso, el foco es real, ¿sí? Y en los convexos es virtual. ¿Ok? Y es virtual. Entonces, eso es lo que nos está indicando sobre estos espejos esféricos. Y los espejos esféricos se están dividiendo en dos. Uno que se conoce, en este caso, como aquí lo indica, lo que son los espejos cóncavos y otros que son los espejos convexos. Pero aquí nos está diciendo una característica que tienen esos espejos esféricos. Los espejos cóncavos, como lo mencionó el texto aquí arriba, tienen un punto que se llama F, que es el foco. Y ese foco es real en los espejos cóncavos, pero en los espejos convexos es virtual. Ahorita vamos a hacer la figura de ambos espejos, y de ahí vamos a identificar por qué el foco es real y por qué en los convexos es, de cierta manera, virtual. ¿Ok? Si desean copiar, en este caso, o tomar nota de esta información, ingenieros, por favor hágala para ahorita hacer, en este caso, las imágenes referente a ese tipo de espejos. O si no, permítanme, les tomamos una respectiva imagination para que la tengan ahí en sus notas. Ahí está. Ya la tomé. Ya por favor ahí pueden verificarla. Verifíquenla si se ve de una manera clara, entendible, por favor, ingenieros.
ustedes me indican si puedo borrar, ingenieros. Sí, profe. Ok, entonces dentro de los espejos cóncavos, es lo que se puede dibujar ahorita. Entonces voy a borrar esta parte del medio para dejarlo parte de esas características que nos está indicando que tienen tanto los espejos cóncavos como los espejos, en este caso, convexos. Entonces tengo que tener prácticamente, como mencionaba el texto, que ya lo borré, una línea o ¿verdad? Un eje paralelo, ¿sí? Que está entre X y X, el eje XX. Entonces aquí voy a poner mi eje. Ahí está. Voy a escribir aquí el otro eje del otro espejo. Entonces, ese espejo, de una u otra manera, el espejo cóncavo pues va a estar de esta manera. Aquí lo voy a dibujar. El cual tiene una determinada curvatura. Y ahí lo tengo. Entonces aquí tengo mi eje XX, como lo pueden ustedes identificar. Entonces aquí estoy hablando de un espejo cóncavo. Es un espejo cóncavo. Con acento en la O. De tal manera que si yo incido un rayo de luz sobre ese espejo cóncavo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces incido ese haz de luz. Dice acá, déjenme escribir otro color rojo. Creo que el color rojo es el que tiene está más fuerte, ¿no? Tiene el color, tiene más intenso, perdón. Entonces, ese rayo, vamos a tener dos rayos que inciden. Aquí estoy indicando la dirección que están tomando esos dos rayos. ¿Sí? Ahí está. La incidencia de esos dos rayos sobre la superficie de este espejo, que es un espejo cóncavo. ¿Sí? Entonces, en el momento que inciden, pues tienen que cruzar sobre un determinado punto. Y ese punto, como ya se había comentado, se conoce como foco. Y lo representamos con la letra F. Aquí lo voy a poner con la letra F, color azul. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, a ese se le conoce como foco ¿qué? De acuerdo a un espejo principal, de acuerdo a lo que acabo de escribir en un espejo cóncavo, este es un foco real. Este punto, aquí lo voy a escribir que es el foco, en este caso, real. Que es la unión donde en este caso se están intersectando esos rayos que están incidiendo sobre ese espejo que tiene esa característica que es cóncavo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? De momento no, profe. Ok. Entonces tenemos un espejo, en este caso un espejo cóncavo. Ahora vamos a hablar sobre un espejo convexo. Eso lo vamos a escribir aquí. Entonces ahora es espejo convexo. No, perdón. Sí, convexo. ¿Vale? Y ese espejo convexo lo voy a dibujar de la siguiente manera. Entonces ahora lo escribí de color así, negro, ¿verdad? Vamos a continuar con parte de los mismos colores. Entonces ese espejo, yo creo que lo voy a hacer un poquito más. Así lo voy a escribir y voy a escribir aquí mi eje, ¿no? ¿Vale? Entonces me queda X y X de esa manera. Está la curvatura muy... algo así. Entonces ahí está. Entonces esos rayos de luz van a incidir, ¿verdad? Entonces esos rayos de luz van a incidir ¿sobre quién? Sobre ese espejo convexo. Aquí está, con esta flecha, estoy indicando la dirección que están tomando esos rayos de luz. De tal manera que en este caso, a la hora que inciden en ese espejo que tiene esa forma, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esos rayos, a la hora de incidir en este punto y en este otro, pues obviamente que algunos de ellos se van a ¿qué? Recordando que esta superficie que está aquí, esta superficie de color rojo que estoy marcando es el espejo. De tal manera que cuando incide el rayo, ¿qué va a pasar? Pues se va a ver reflejado, ¿no?
De igual manera incide y se ve reflejado. Aquí lo voy a indicar con la punta de flecha cuál es la dirección que está tomando ¿quién? Ese rayo. Pero por consiguiente, ese rayo, obviamente que vamos a tener una línea, que es esta, y otra línea que viene siendo esta. De tal forma que lo que están haciendo, en este caso, esos rayos que están incidiendo sobre quién, sobre ese espejo convexo, que aquí lo estoy marcando, entonces van a tener, como nos indica la definición, van a tener que un foco, en este caso virtual. Y este punto que voy a escribir aquí con la letra F, en este caso se le conoce como punto o foco virtual. ¿Ok? Se le conoce como foco virtual. Entonces, en un espejo cóncavo, como nos acaba de decir lo que acabo de escribir, en un espejo cóncavo, el foco es real, porque en este instante chocan los rayos de luz sobre la cara del espejo, que es esta, y obviamente se ven reflejados, inciden en un punto que se llama punto focal, el cual se le conoce como foco real. Pero en el caso de un espejo convexo, que de hecho el espejo convexo, como aquí lo estoy indicando, prácticamente el espejo es esta superficie que está marcada de color rojo. Al incidir el rayo se va a reflejar, pero obviamente de manera virtual se indica que ese rayo se proyecta o traspasa el espejo para posteriormente unirse en un punto, en un foco que se le conoce como foco imaginario o foco virtual a este punto. ¿Sale? Entonces es una característica que existe dentro de los espejos esféricos. Dentro de los espejos esféricos existe la característica de un espejo cóncavo y un espejo convexo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Ok, permítame, le voy a tomar imagen para que tengan ustedes esa información en su portafolio de evidencias. Permítanme tantito, ahorita les comparto. Sale, ya les compartí la imagen a través del WhatsApp. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a ver ahora, si gustan hacer sus anotaciones, ingenieros, por favor. ¿Vale? ¿Me dices si ya puedo borrar? Sí, profe. Entonces voy a borrar parte de lo que les había comentado de los espejos cóncavo y el espejo convexo relacionado al foco, para escribir unas características propias de cada uno de los espejos, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Y las figuras las voy a dejar para escribir la información que quiero que voy a plasmar en el cuaderno. En el caso de un espejo cóncavo, aquí les voy a escribir la siguiente característica. En este caso, cóncavo dice, producen una imagen, real e invertida, producen una imagen real e invertida de aquellos objetos situados entre el infinito, y el foco principal. ¿Sí? Ese sería aquí sería la parte de la imagen invertida, ¿no? De hecho, más adelante vamos a ver ejercicios relacionados. Entonces, a eso lo relacionado
a un espejo cóncavo. En un espejo convexo, me falta este espacio. Producen una imagen real invertida de aquellos objetos situados entre el infinito y el foco principal. O sea, el infinito viene siendo esta parte izquierda y el foco principal aquí. Pero nos da otra opción. Nada más por cuestiones de espacio. Bueno, lo voy a escribir aquí. Esto viene siendo también todavía parte del espejo cóncavo, ¿no? Y ahorita borro esa información y escribo lo otro. Dice, si el objeto se encuentra, dice, si el objeto se encuentra entre, en este caso, el foco principal y sprint, entre el espejo foco principal y el espejo, coma, la imagen es virtual, coma, derecha, y de mayor tamaño que el objeto, y de mayor tamaño en este caso que el, por cuestiones de espacio, el objeto. ¿Sale? Esto es a lo que se refiere parte de lo que se refiere, en este caso, en relación a un espejo cóncavo. ¿Sí? Pues en un espejo cóncavo dice, produce una imagen real e invertida de aquellos objetos situados entre el infinito y el foco principal. O sea, el infinito viene siendo toda esta parte de acá. Eso es el infinito. Entonces, obviamente que si nosotros tenemos una imagen, se proyecta sobre este punto, obviamente que posteriormente, si observan, este haz de luz que viene aquí, pues obviamente que va a aparecer ahora invertida, ¿no? Ahora, el otro haz de luz, lo voy a escribir de color negro, viene aquí, se refleja, entonces se observa que la imagen se va a invertir. Si en este caso aquí pusiéramos un monito, ese monito, su imagen quedaría en este punto y en este otro, pero ya la imagen como tal, en este punto, va a quedar invertida, ¿no? Debido a cómo está comportándose la luz, o a cómo se refleja en un espejo cóncavo. Por eso menciona esta información, dice, si el objeto se encuentra entre el foco principal, ¿sí?, y el espejo, o sea que si la imagen se encuentra entre esos dos puntos, entre el foco y el espejo, la imagen va a ser virtual y va a quedar del lado derecho. En este caso iba a ser de mayor tamaño que el objeto original. O sea que si yo tengo una imagen aquí, esta imagen va a aparecer, en este caso, del lado derecho, pero de mayor tamaño que el objeto, y va a ser virtual, ¿sí? Esa es una característica que tiene ese espejo cóncavo. De tal manera que esa imagen aquí se va a reflejar acá, pero de mayor tamaño. ¿Y eso por qué? Pues debido a la luz, que de cierta manera, de manera virtual, estaría haciendo este fenómeno. Y yo la tengo aquí, pues obviamente que si tengo este marcador, pues aquí probablemente sea el doble, ¿no? Que es lo que nos indica. Entonces, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Eso es lo que nos indica como parte de ese espejo cóncavo. Son algunas de sus características, básicamente lo que les estoy mostrando. ¿Algún comentario? No, profe. Entonces, permítame tomarle una imagen, una foto, para que ustedes tengan esta información. Y vamos a hablar posteriormente de un espejo convexo, que eso es lo que también me interesa en este momento, ¿no? Vamos a ver más adelante unos videos en donde nos proporcionan algunas imágenes, en este caso de algunos espejos, que tienen esa característica, que son esféricos, pero que son cóncavos, o en este caso que son esféricos. Perdón, cóncavos o convexos. Ya les compartí la imagen a través del grupo, por si desean checar las ingenieros,
Adelante. Ustedes me dicen, ingenieros. Por mi parte ya, profe. Sí, profe, yo también ya. Si los demás, ¿qué opinan, ingenieros? Sí, profe, ya anoté. Perfecto. Entonces continuamos. Vamos a pasar ahora para ver lo relacionado al espejo convexo, ¿no? Entonces el espejo convexo tiene características un poco más, no limitadas, pero bueno, son propias de, dice, los espejos convexos producen una imagen virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. Esa es básicamente parte de sus características de un espejo convexo, ¿no? Entonces voy a borrar esta información y aquí voy a escribir parte de lo que tiene que ver con ese espejo convexo. Pero voy a borrar también esto para que no nos, pues, no nos haga un tanto ruido esa información. Déjenme ver si lo puedo escribir con tinta de color azul. Entonces, producen una imagen virtual derecha. Producen, en este caso, una imagen virtual, en este caso, derecha. ¿Y se alcanza a distinguir, ingeniero, el color de la tinta? Creo que no, ¿verdad? Está muy tenue. Muy bien, profe. Imagen virtual, a ver si aquí nos permite. Derecha, sí, ya se observa un poquito más oscura. Imagen virtual derecha, ¿sí? Y de menor tamaño que el objeto. Y, en este caso, de menor tamaño que el objeto. ¿Sale? Ahí está. Entonces, básicamente, eso es lo que nos produce un espejo convexo. Produce una imagen virtual derecha, que es este lado, de menor tamaño que el objeto. Entonces, obviamente que esto va a proyectarse aquí, de tal manera que la incidencia de esos rayos, obviamente que se reflejan, ¿sí? Pero parte de esos rayos, en forma virtual, se proyectan en el foco. De tal manera que, pues obviamente que si tengo una imagen aquí grande, aquí por ejemplo tengo un personaje aquí, que es este, entonces obviamente que en este punto pues van a aparecer más pequeños, ¿no? Eso es lo que nos está indicando esto, que es una imagen virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. Entonces probablemente nos quede la imagen de estas características, o sea, va a ser una figura de esa persona pues más pequeña, ¿no? Y de hecho ahí aparece, ¿no? Así es como lo indicaríamos. De esa forma. Entonces, de cierta manera, eso es lo que tiene que ver con esos dos espejos. En este caso, espejos esféricos, llamado cóncavo y llamado espejo convexo. ¿Preguntas, ingenieros? Por mi parte no, profe. Ok. Entonces, ahorita le tomo una imagen, se las comparto para que tengan todo esto en sus notas.
Entonces, esta información es referente a un espejo convexo. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces ahora con alguna información referente a la ecuación fundamental de los espejos. ¿Sí? Y ya más adelante pues vamos a empezar a hacer ejercicios referente a estos temas, ¿no? Entonces voy a pasar a proceder a borrar. Turu, turu, turu. Entonces vamos a... Entonces vamos a hablar de la ecuación fundamental de los espejos. Entonces escribir aquí ecuación fundamental, ecuación fundamental de los espejos. ¿Sale? Ahí está. Y esa ecuación fundamental de los espejos dice lo siguiente: en los espejos esféricos y convexos o cóncavos se verifica lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí que en los espejos esféricos, voy a borrar parte de esféricos, espejos esféricos, convexos, esféricos. Adelante. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Claro que sí. Es que me distraje un poquito, pero esa definición que tiene ahí del espejo convexo, la anterior que decía, producen una imagen real invertida de aquellos objetos situados entre el infinito y el foco principal, ¿es también del espejo cóncavo o del convexo? No, es puro cóncavo. Esto que acabo de escribir ahorita, de color azul, se refiere únicamente al espejo convexo. Lo anterior, todo se relaciona con el espejo cóncavo. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. No, a ti muchas gracias por preguntarme. Gracias. Entonces vamos a escribir esa ecuación. Y esa ecuación se refiere a tener lo siguiente. Déjenme utilizar otro color a ver si es que ya se están agotando la tinta, ingenieros. Entonces me queda 1 entre P. ¿Sí se alcanza a distinguir la letra? O la tinta más bien. 1 entre P más 1 entre Q. Sí, profe, sí se ve. Ok. Ese es igual a 2 veces entre R, que esto también es igual a tener 1 entre el foco. Entre el foco. Ahí está, ingenieros. Entonces, esa fórmula, de una u otra manera, se refiere a esto, a la ecuación fundamental de los espejos. Así es como se conoce. Entonces, esa ecuación fundamental de los espejos aquí está. Y ahorita vamos a hablar qué se refiere a la letra P, qué se refiere a la letra Q, la letra R y la letra E. Entonces, en este caso P era distancia del objeto al espejo. Yo voy a poner la letra P, déjenme escribirlo con el mismo color que se está indicando. Entonces, distancia del objeto al espejo. Distancia del objeto al espejo. ¿Ya puedo borrar parte de lo del espejo cóncavo, ingenieros? Sí, profe. Al menos yo creo que sí. ¿Sí? Ustedes, a ver, ingenieros. ¿Sí?
Bueno, y si no lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, ahí viene esa información, ¿eh? Entonces, distancia del objeto al espejo. Vamos a ponerlo por aquí. Distancia del objeto al espejo. Ese es lo referente a la letra P. Referente a la letra Q, se refiere es distancia de la imagen al objeto. Distancia de la imagen, en este caso, al espejo. Luego viene la letra R, que es el radio de la curvatura del espejo. La letra R es radio de curvatura del espejo. Y por último, en este caso, la letra F, que de hecho aquí aparece, por cuestiones de espacio lo voy a escribir de este lado. Entonces la letra F es la siguiente. La letra F, distancia focal del espejo. Distancia focal del espejo. Entonces la distancia focal del espejo es igual también a tener 1/2 multiplicado por R. Que de hecho aquí está, así aparece, ¿no? Ah, no. Sí, 1/2 por R, así nos la indica, ¿no? Claro que si sustituimos aquí 1/2 sobre R, va a ser este resultado. Entonces, de esa manera está representada cada una de esas letras que forman parte, o más bien, de esas variables, vamos a indicarlo así, que tiene que ver con la ecuación fundamental de los espejos. Entonces, tenemos la distancia del objeto al espejo, que es la letra P, Q, distancia de la imagen al espejo, R viene siendo el radio de la curvatura del espejo, y en este caso la letra F es la distancia focal. ¿De quién? Del espejo. Que equivale, en este caso es aquí, es cuestión de jugar con ello, y si sustituyo F, que equivale a 1/2 de R, entonces ese 2, pues obviamente que va a pasar, en este caso, como está, aplicamos la regla del sándwich, medios con medios y extremos con extremos, de tal manera que 1/2 pues queda aquí, en el caso del valor de R, queda tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Y eso aquí nada más es cuestión de sustituirlo, o sea, me queda así, un entero entre 1, entre 2, pero aquí tenemos lógicamente R. R está aquí. Pero 1 es un entero, entonces medios con medios y extremos con extremos. Es por eso que en los extremos me queda 2 y en los medios me queda R. Básicamente es eso. La sustitución de la distancia focal del espejo a la ecuación fundamental de los espejos. Esa es básica, ese es como tal lo que nos presenta esto. Permítame, dejen tomar una captura de una imagen y se las comparto al grupo para que también tengan esta información. Aquí está. Les comparto la imagen, ya la tienen por favor ahí en el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a este tema? Como andamos casi son esa meta, tenemos tiempo para ver otros temas. Creo que no, profe. ¿No? De mi parte no, profe, está todo bastante claro. Ok. Vamos a ver ahora otra de las fórmulas que se llama tamaño de la imagen. Y ahorita voy a escribir esa fórmula que también
Nada más, bueno, ya les llegó esta información al grupo de WhatsApp. Verifíquenla, ingenieros, si son tan amables. Sí, profe, ya llegó. ¿Ah, sí? Perfecto. Entonces vamos a ver dentro de la reflexión de la luz, existe lo que se le llama tamaño de la imagen. Entonces voy a borrar parte de la información. Y vamos a llamarle tamaño de la imagen. Entonces vamos a titular esto tamaño. Entonces el tamaño de la imagen se relaciona con lo siguiente. Entonces dice la relación entre el tamaño de la imagen y el espejo. Dice la relación entre, ¿sí?, entre el tamaño, ¿sí?, entre el tamaño de quién, de la imagen, el tamaño de la imagen es, en este caso, un espejo, ¿sí?, coma, puede ser cóncavo, puede ser un espejo cóncavo o en su momento convexo. Cóncavo o convexo, ¿sí?, coma, y el tamaño del objeto es, y el tamaño del objeto es, en este caso, 2 puntos y aparte. Entonces voy a borrar la fórmula de la ecuación, ¿verdad? Estamos viendo relacionados. Entonces, continuando con parte de esta información, entonces a eso se le llama aumento lineal. Aquí le voy a poner aumento lineal. En este caso, el aumento lineal es igual a tener tamaño de la imagen, aquí lo voy a poner, tamaño, en este caso, de la imagen. Esto dividido, ¿entre quién? Entre el tamaño del objeto. Entre el tamaño del objeto. Eso a su vez va a ser igual, también se le conoce como distancia de la imagen al objeto, distancia de la imagen al objeto, distancia de la imagen, distancia de la imagen al objeto. Que de hecho ya borré esas definiciones, ¿no? Distancia de la imagen al espejo. Aquí está el espejo. Ahorita estamos viendo pura teoría, pero más adelante vamos a hacer ejercicios. Pero es importante que tengamos información de esta. Luego, distancia del objeto al espejo. Distancia entre la distancia, en este caso, del objeto al espejo. En pocas palabras, esto lo podemos representar en este caso, hace ratito, escribimos unas letras, y esas letras vienen siendo Q entre P. A ver si me cabe aquí. Esto es igual a tener Q entre P. Chequen las definiciones que acabamos de escribir, y ahí viene. Sería de esa forma, Q entre P. Vamos a escribir aquí un poquito más, con más espacio, Q. Ok, así, Q entre P. Ahí está. En pocas palabras, eso tiene que ver con el aumento lineal, o el tamaño de la imagen, que es lo que en sí estamos haciendo la relación, tamaño de la imagen. Y está la relación entre el tamaño de la imagen, en este caso, en un espejo, aquí me equivoqué, en un espejo, ya sea cóncavo o convexo. Entonces, de esa manera podemos identificar esa fórmula que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario?
¿Cómo andan de tiempo? ¿Todo bien, profe? ¿Qué dicen? ¿Ya tienen hambre? ¿Ya comieron o todavía no? Ya, profe, ¿y usted? Sí, también. ¿Los demás cómo andan, ingenieros? Por si quieren que demos un tiempecito, continuamos Bien. con la demás información. Mándeme, ¿no escuché? Que creo que bien, profe. Ok. Dejen de hidratarme un poquito mi garganta, porque siempre hace falta, ¿no? Estar hidratándose. Preguntas, comentarios, dudas, aclaraciones. Ingenieros, De mi parte no, profe. ¿cómo andamos? Bueno, vamos a unos 10 minutos más. Vamos a hablar ahora sobre la refracción de la luz, ¿sale? Entonces, permítame tomarle una imagen o hagan su captura de pantalla desde allá de sus respectivos espacios donde ustedes se encuentren. Y ahorita les tomo una imagen de esto. Tururururu. Pararara. Sale, les comparto la imagen. Entonces, esto es reflexión de la luz. Ahora vamos a ver la refracción de la luz. Y ahí tenemos que echar mano de una ley que se llama la ley de Snell. Es una fórmula también muy interesante. La. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿No se acuerda que me iban a compartir un chiste o algún video? ¿Un video chusco? ¿No se acuerdan? ¿De No, qué fue, profe? ¿Qué pasó? Ya habíamos quedado. Para motivarnos, ¿no? Al inicio o al final de la clase, ahí poner una imagen así de esas graciosas, o un tuit, o, perdón, ¿quién? Ya dije. O alguna imagen, ¿no? Relacionada así, chusca, relacionada a la óptica, o cosas así. Deja ver qué sale, profe. Dale, pues. Bueno, ¿ya puedo borrar esta información, ingenieros? Sí, profe. Ok. Profe. Bueno, entonces permítame. Y voy a borrar pues, prácticamente toda esa información porque ahora en vez de hablar de la reflexión, vamos a hablar de la refracción. Refracción. Sí, como aquel chiste que les conté, ¿no? Bueno, no sé si los conté a ustedes, pero ¿cuál es la canción de la palmera embarazada, no? ¿Sí se la saben? Refracción. ¿Sí saben esa canción? No, profe. La canción de la palmera embarazada. Espera un coco, un coquito más. Ay, qué cosas, ¿verdad? Así va esa canción, la canción de la palmera embarazada. Dice, espera un coco, un coquito más. Bueno, entonces la ley de la refracción de la luz, ya después de que se rieron, ya después de que escuché que se rieron a carcajadas, pues bueno, vamos a continuar con la refracción de la luz. Entonces la refracción de la luz, pues tiene que ver de una u otra manera lo relacionado con pues obviamente con el tema que estamos hablando, lo que es en sí la luz, pero ahora resulta que esa refracción, pues prácticamente lo que va a hacer es va a penetrar el medio, ¿sí? Va a penetrar el medio en el cual se encuentre. Por ejemplo, si nosotros estamos como ahorita el caso que estamos viviendo, que hay bastante lluvia, pero si el agua está muy clara, podemos observar que si nosotros introducimos una flecha, ¿sí? o una rama, obviamente que esa rama pues va a tener una pequeña deformación, no va a entrar prácticamente con la misma inclinación. O tan fácil, lo podemos hacer un vaso de agua, y en ese vaso de agua incrustamos un lápiz, y vamos a observar que ese lápiz se ve deforme, pero no es por la cuestión de que el lápiz esté deforme, porque el lápiz tiene, en este caso, o el marcador, prácticamente es una línea recta,
Y a la hora de introducirlo en ese medio que es el agua, el cual tiene un índice de refracción, y ahí viene el tema, índice de refracción, diferente aquí a lo que es el aire, por eso se ve su comportamiento distinto, en este caso del aire, que es un medio 1 a un medio 2. Ahí es donde interviene la refracción de la luz, porque ya tenemos que tomar en cuenta dos medios. Puede ser del aire al agua o del agua al aire, eso puede suceder, o algún otro medio. Entonces, por eso, la ley de la refracción, de una u otra manera, dice que la luz, aquí lo voy a escribir, dice la luz, ¿sí? Dice la luz que cruza, ¿sí? La luz que cruza una frontera, perdón, disculpe que tenga que girar, pero es por el cable que se me está enredando en las piernas. La luz que cruza, en este caso, una frontera, así lo vamos a representar, una frontera, ¿sí? Que cruza una frontera cuando, ¿sí? Cuando pasa, en este caso, de un medio, ¿sí? De un medio le vamos a poner 1 a un, en este caso, medio 2. Se refracta, ¿sí? Se refracta, o en este caso, o dobla, que es el caso que les comentaba, cuando metemos en un vaso de agua de vidrio, ¿sí? En un vaso de vidrio con agua, sometemos el lápiz y lógicamente va a haber un cambio, ¿no? Entonces dice que el ángulo, ¿sí? El ángulo de refracción, vamos a llamarle teta subíndice 2, está definido por la relación, ahorita voy a escribir la relación, 2 puntos, en este caso me queda que es el seno de teta subíndice 2 entre el seno de teta subíndice 1, que esto es igual, aquí le llaman, en este caso, n subíndice 2 entre n subíndice 1, que esto en algunos materiales, libros le llaman la constante, pero no estoy muy seguro, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, la ley como tal es así, se refiere a la ley de la refracción de la luz, que tiene que ver con la ley de Snell. Esto también lo podemos producir de la siguiente manera, n subíndice 1 lo multiplico y me queda n subíndice 1 por el seno de teta subíndice 2, esto es igual a n subíndice 2, déjenme acomodarlo, estoy en el espacio, n subíndice 1 por el seno de teta subíndice 2 es igual a n subíndice 2 por el seno de teta subíndice 1. Que eso se le conoce como la ley de Snell, ¿sí? De cierta manera, eso se le conoce como la ley de Snell. Déjenme checar aquí nada más un rato. Sí, eso tiene que ver con la ley de este personaje que se llama Snell. ¿Sí? Vamos a dejar la clase hasta aquí, ingenieros, pero ese es lo que aquí nos vamos a quedar. Ya en la siguiente clase vamos a hablar sobre algunos otros temas relacionados a esta ley de la refracción. ¿De quién? Pues de la luz. Entonces ya vimos la reflexión y ahora la refracción, ¿sí? Entonces ese valor de n significa el medio 2 y el medio 1 en donde cruza en este caso, ¿quién? Perdón, me falta escribir una figura. Perdón, disculpe. Entonces me va a quedar así. Voy a escribir esta línea aquí. Mi línea imaginaria. Entonces voy a proyectar un haz de luz. Que es este. Y obviamente que va a sufrir un cambio ese haz de luz. Es este. Entonces aquí vamos a tener que echar mano de esos ángulos que estamos comentando.
Entonces aquí va a ser este ángulo teta sub índice 1 y este ángulo va a ser teta sub índice 2. ¿Sí? Y luego, lógicamente, vamos a tener el medio 1 y el medio 2. De igual manera vamos a tener un rayo incidente. Este va a ser rayo incidente. Y el otro va a ser el rayo incidente, va a ser el rayo, en este caso, refractado. Y luego, lógicamente, recordando que tenemos también el rayo reflejado, ¿no? Que viene siendo esto. Aquí viene siendo teta prima, teta 1 prima. Entonces, este es el rayo, en este caso refractado, aquí es el rayo reflejado, ya utilizando ambos medios, ¿no? Tanto lo que vimos a un principio, como lo que estamos mencionando ahorita. Sí, o sea, la ley de la refracción, y ahorita la ley de la reflexión, y ahorita la ley de la refracción. Déjenme tomarle ahorita captura, para que tengan esta información. Entonces, por favor, verifiquen esta imagen que esté ahí, que aparezca en sus... Por favor, ingenieros. ¿Ya llegó, profe? ¿Sí? Ok, entonces, pues prácticamente vamos a concluir aquí la sesión y ya continuamos en la siguiente clase con más de estos temas y ya para empezar a hacer algunos ejercicios que se relacionen con estas leyes, ¿sí? Con parte de la reflexión y refracción de la luz. Eso es lo que vamos a comenzar a realizar, que forma parte del tema relacionado con la óptica. Y también, claro, podemos complementar esta información con algunos videos que nos permitan, pues, dar parte pues, dar un tanto más solidez a la información que estamos viendo a través de videos de algunas instituciones que nos permitan, pues, verificar esta información, ¿no? ¿Algún comentario, ingenieros, antes de despedirnos? ¿Algo que deseen agregar? Si son tan amables, por favor, se los voy a agradecer. De mi parte no, profe. Ok, ingenieros, bueno, entonces si no hay ningún otro comentario, pues no me queda más que agradecerles. Y claro, no se me debe olvidar que les tengo que compartir todos los poderes. Ahí van. Bueno, ingenieros, que pasen muy bonita tarde y gracias por estar siempre al pendiente de las clases. Y preguntarles si alguien tiene la mascota del lince, el que tiene, que está así con las manos, garras así, como que le dio artritis y está el lince así, pues nos haga favor de prestárnoslo, ¿no? Porque aquí a este joven, pues ya le hace falta un amiguito, ¿no? Entonces con ese lince, pues ya se acompañan y probablemente se pongan a platicar, ¿no? Sale pues, ingenieros, pues me despido, que tengan muy bonito día, cuídense por favor, y estamos en comunicación. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buen día. Profe, que tenga buen día. Gracias. Buen día. Pásenla muy bien. Hasta luego, ingenieros. Gusto en saludarlos. Bye. Hasta luego.